Continuamos ahora adentrándonos en los mecanismos y soluciones y herramientas que pueden ayudar y que están ayudando ya a las empresas a enfrentarse a esos ataques que más les están afectando. Y es que el panorama de estos incidentes pone de relieve la importancia de contar con esa estrategia que vaya más allá de la seguridad tradicional. La visibilidad, investigación y de nuevo la respuesta son elementos fundamentales para abordar esos desafíos que tenemos por delante. Y para hablar de todo ello nos acompaña ya Sergio Bravo, Iberia Sales Director de Bitdefender. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mónica. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas gracias a ti, Sergio, por estar aquí en este encuentro para hablar de este tema que es tan relevante para las empresas, porque necesitan defenderse, eso es una realidad, necesitan prevenir, necesitan responder ante un gran número de amenazas, muchas de ellas que todavía son desconocidas, y para ello pues necesitan apoyarse en soluciones avanzadas. Antes de entrar de lleno en estas soluciones, que vamos a hablar largo y tendido, me gustaría hacer una panorámica para conocer cuál es el contexto actual, cómo lo estáis viendo vosotros de las amenazas. ¿A qué nos estamos enfrentando, Sergio, y cuáles son esos principales ataques que están afectando a las organizaciones? Bueno, yo creo que la primera amenaza de la que tenemos que hablar indudablemente pues es del ransomware, ¿no? O sea, como uno de los top de los ataques que estamos viendo durante los últimos años. Y en concreto yo hablaría de lo que es el ransomware as a service, ¿no? O sea, es decir, el ransomware como servicio, porque al final es algo que está siendo cada vez más común. Bueno, tú puedes contratar un servicio de un ataque de ransomware. La parte curiosa de esto pues es que al final estos tipos de organizaciones, de forma ilícita por supuesto, pero se está convirtiendo cada vez más casi en un negocio, porque tienen su parte de distribución, su parte de cobro, al final tienen un fee en función de cómo salga el ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa interesante también es el 2x1. O sea, ya no solamente, desde hace un tiempo ya no solamente se dedican a cifrar de los datos y a pedirte un rescate, sino que aparte de eso lo que hacen primero es, al entrar en tu organización, te exfiltran los datos que ellos consideran que son sensibles para ti, y una vez que lo tienen todo, te cifran en el tuyo, te piden un rescate para descifrarlo y además te extorsionan también y te piden un rescate y dicen, si no me pagas, pues voy a filtrar esta información tuya que tengo. Incluso además te mandan alguna muestra para que vean que es verdad, que la tienen. Y en el caso de que no les pagues, pues bueno, pues te amenazan con poder publicarlo en cualquier tipo de foro, cualquier cosa, ¿no? Es interesante también ver que este tipo de organizaciones, estos grupos, desaparecen y reaparecen con mucha facilidad. Al final son grupos muy perseguidos, ¿no? Y se desarticulan, vuelven a organizarse. Lo vemos un poco porque el modus operandi es muy parecido, ¿no? Cambian de nombre y demás, pero bueno, intentan estar cada vez, pues bueno, pues profesionalizarse cada vez más y cada vez que, bueno, pues ir dándole una vueltecita de tuerca. Incluso, de hecho, comparten código entre ellos muchas veces, ¿no? De forma que se especializan pues cada vez más, ¿no? Otro tipo de amenaza que vemos este año es el spear phishing, el walling, el fraude del CEO, etcétera, ¿no? Un poco a diferencia de lo que es el phishing genérico, en el que al final tú lo que haces pues es envías a todo el mundo un phishing a quien pica. Aquí está muy personalizado, pero no solamente eso, sino que además está orientado a hacer una suplantación de la identidad normalmente de personas de un nivel ejecutivo dentro de la organización, de forma que, bueno, normalmente al final intentas conseguir un beneficio económico con una transacción o algo así, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, está el tema de los deepfakes, en el que ya no solamente se hace por correo electrónico, que es lo que normalmente se viene haciendo, suplantando la identidad del CEO, de la compañía, lo que sea, sino que también, pues incluso por voz, haciendo una suplantación de voz con una llamada telefónica, ¿no? Con lo cual cada vez se hace más complicado, ¿no? Otra amenaza que tenemos que también tener en cuenta son los ataques a la cadena de suministro. Tenemos la tendencia a pensar que las empresas grandes son las únicas que son susceptibles de ser atacadas, ¿no? Las empresas que son más pequeñitas, de a mí para qué me van a atacar si yo no tengo nada que pueda ser realmente importante. Y esto no es cierto, porque muchas veces lo que ocurre es que normalmente esas empresas más grandes pues tienen más presupuesto para seguridad, tienen un equipo de seguridad más grande que la empresa pequeñita. Pero esa empresa pequeñita probablemente es proveedor de esa empresa grande, está conectado de alguna manera. Entonces muchas veces lo que hacen los ciberdelincuentes es utilizarlos como pasarela para poder entrar en esas empresas más grandes. Con lo cual, cualquier tipo de empresa hoy en día es susceptible de ser atacada, ¿no? Y luego tampoco podemos olvidarnos de los troyanos, que están ahora muy de moda en las noticias últimamente, y por supuesto la minería, el cryptojacking para hacer de forma ilegal lo que es la minería de criptomonedas.
Ujú. Has hecho un buen repaso de todas estas amenazas, que no son pocas. No. Estas son algunas de las que más afectan, esa suplantación de identidad, ransomware, por supuesto, tener en cuenta que todas las empresas pueden ser víctimas de todo esto, tanto por su, bueno, si son grandes o pequeñas, es independiente, y esta cadena de suministro, ¿verdad?, que ahora mismo es un vector de ataque también muy importante. Muchos desafíos, pero ¿cuáles son en concreto los que tienen en torno a la ciberseguridad de las empresas? ¿Qué retos tienen a la hora de enfrentarse precisamente a estas amenazas y están preparadas para ello? Bueno, yo creo que una de las... bueno, yo creo que todos tenemos claro que con la llegada de la pandemia del teletrabajo en 2020 y el entorno híbrido que hay ahora mismo, con parte que vas a la oficina, parte que teletrabajas desde casa, y eso se va a quedar yo creo que durante mucho tiempo, esto lo que ha hecho ha sido que la superficie o el perímetro de las organizaciones se haya distribuido enormemente, ¿no? O sea, ya no está acotado a lo que antes era lo que era proteger la oficina o el entorno de red, ¿no? Esto hace que la superficie de ataque pues, se amplíe también enormemente y se crean nuevos vectores de ataque. Y esto crea unos retos importantes a los departamentos de IT y de ciberseguridad a la hora de tener que proteger esa superficie y protegerse entre esos nuevos vectores de ataque, porque además no todas las zonas son igual de vulnerables o están igual de protegidas, ¿no? Entonces, dentro de esa problemática que tienen los departamentos de IT, al final lo que ocurre es que muchas veces se cargan, tienen muchas herramientas diferentes para intentar cubrirlo todo, y eso puede llegar incluso a darte menos visibilidad de lo que inicialmente quieres, llegando al final incluso a tener menos protección de lo que te gustaría por el ruido que pueden hacerse entre unas herramientas y otras, ¿no? Otro problema importante que hay es los recursos, el personal especializado en temas de ciberseguridad. Es un bien escaso, entonces siempre hay un problema dentro de los departamentos de IT para poder estar a la última dentro de lo que es el entorno de amenazas y cómo van evolucionando. Hemos hablado antes de que las empresas de ciberdelincuentes están continuamente intentando superarse, intentando modernizarse, ¿no? y evolucionar en sus ataques, ¿no? Entonces, para los departamentos de IT o las organizaciones se les hace difícil el poder estar siempre a la última. Y luego, por supuesto, tenemos siempre el problema del presupuesto, el budget. O sea, al final, el presupuesto financiero para los departamentos siempre es escaso y nunca hay para poder hacerlo todo. Hay que aprovecharlo al máximo, ¿no?, esos recursos y ese presupuesto que se tiene en función de las propias necesidades de la empresa y sus necesidades de protección. Y hay un aspecto fundamental en todo esto que no se puede dejar de lado, que es esa capacidad de respuesta ante un incidente, ¿no? Dado pues, lo complejo de este panorama que nos has estado contando, sufrir un ataque es casi una realidad que puede llegar a suceder y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hay que estar preparados para ello, siendo resilientes, esta palabra que ya se está mencionando tanto porque es bueno, muy relevante y es así, ¿no? ¿Cómo pueden prepararse las organizaciones para ser ciberresilientes? Bueno, en realidad todo esto que hemos hablado, por un lado este panorama de amenazas y por otro lado este desafío que tienen los departamentos de IT y ciberseguridad, al final se hace necesario tener un conjunto de herramientas que ayuden o que ayuden a los departamentos de IT a poder sobreponerse, a poder superarse, a poder adaptarse a este nuevos retos, pero que sean una serie de herramientas que les faciliten la vida, o sea, es decir, no que se las hagan más complicadas, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que proponemos desde Bitdefender, ¿no? Un conjunto de soluciones y de tecnologías que acompañando a nuestros clientes en el camino a conseguir esa ciberresiliencia, a conseguir adaptarse y a superar este nuevo panorama y estos retos que estamos viendo tan distintos un poco de lo que podía haber hace unos años debido un poco al cambio que ha habido a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, mediante una serie de tecnologías y de soluciones por capas reconocidas internacionalmente, en las que podemos ir desde lo que podríamos considerar una solución de seguridad más tradicional, basado en motores de firmas, en heurística, en comportamiento, pasando luego por una parte de un bloque de seguridad avanzada, en el que ahí sí que metemos el machine learning y la inteligencia artificial, un poco por dar un par de tecnologías o por comentar brevemente un par de tecnologías a lo mejor que podemos tener dentro de ese bloque de seguridad avanzada. Podríamos hablar ahí de HyperDetect, que es una
solución de Machine Learning adaptativo que tenemos, es como una vuelta de tuerca más al Machine Learning, ¿no? De forma que es customizable. El cliente al final puede dejarlo en automático, pero también mediante una serie de categorías y una serie de umbrales, el cliente puede customizar y puede decidir cuál es el nivel de agresividad con el que quiere que la herramienta analice e investigue, ¿vale? Otra tecnología pues puede ser, ya que hemos hablado del ransomware, pues las funcionalidades específicas anti-ransomware que tenemos para ransomware conocido y no conocido, ¿no? Una vez que tenemos la parte de protección, en el siguiente bloque pues nos iríamos a la parte ya de EDR, el Endpoint Detection and Response. Ahí, bueno, tenemos la parte de protección de seguridad, pero queremos tener más visibilidad en qué es lo que está ocurriendo en los endpoints, ¿vale? De forma que podamos hacer una detección temprana, incluso antes de que haya algún incidente. Y en el caso de que haya un incidente, que podamos tener esa respuesta y ese parcheo rápido. Cuando hablo de EDR, al final es coger esa información de los endpoints y correlarlo en nuestra consola. Junto con el EDR, vámonos al XDR, que es el siguiente paso en el que, ya que tenemos esa visibilidad en los endpoints, vamos a intentar coger información de otros módulos de otras partes de la organización, que no sea el endpoint, y vamos también a llevar toda esa información y vamos a correlarlo en la consola. Para acabar, en nuestro servicio gestionado de MDR, en el que al final, si la empresa quiere tener toda esta potencia y todas estas herramientas, pero no tiene los recursos para poder gestionarlo, nosotros tenemos un servicio gestionado en el que nuestros analistas en nuestro SOC, en 24/7, son capaces de hacer todo ese análisis, además de forma proactiva. Nuestras soluciones se montan en cualquier tipo de endpoint, sea un PC de sobremesa, un portátil, un móvil, una tablet, servidores tanto físicos como virtuales. Tenemos soluciones específicas y optimizadas para entornos virtualizados, protección de cargas de trabajo en la nube, incluso llegando hasta protección de contenedores. Tenemos una única consola de gestión centralizada que se puede montar en on-premise o en cloud, y montamos también un único agente que lo hace todo. Y esto digo que es como el Señor de los Anillos, es uno único para gestionarlos a todos, ¿no? Pues es así. Luego todo esto apoyado en nuestra gestión de análisis del riesgo, en la inteligencia de amenazas que tiene Bitdefender acumulada, los más de 20 años de vida que lleva en el mercado, y al final todo esto pues para cubrir el ciclo completo de seguridad, de predicción, prevención, detección y respuesta. Nos has puesto en contexto de estas soluciones y herramientas y vamos a sumergirnos, si te parece, en ellas. En este panorama que nos has contado, pues es necesario contar con esos mecanismos que ayuden a enfocar la ciberseguridad desde un punto de vista global. Y entran en juego soluciones EDR, como nos estabas contando. ¿En qué consisten concretamente y qué aportan, qué ventajas aportan en este contexto actual, en este panorama? Bueno, como bien dices, al final es irnos al siguiente paso, ¿no? Una vez que tenemos toda la parte de protección de seguridad tradicional y seguridad avanzada, es decir, eso vamos a intentar ver, valga la redundancia, nunca mejor dicho, vamos a intentar tener esa visibilidad ampliada de todo lo que está ocurriendo para todas estas amenazas avanzadas que se pueden escapar de lo que es la pura protección, ¿no? Con el EDR, al final lo que intentas conseguir es poder saber qué es lo que ocurre en tus endpoints, incluso aunque no sea un incidente, aunque no se haya convertido de verdad en un incidente, pero cualquier comportamiento anómalo, sospechoso, cualquier cosa extraña que esté ocurriendo en los endpoints, el EDR te va a dar esa visibilidad, ¿no? Aquí la idea es ver todos los eventos, todo lo que está ocurriendo, para poder priorizar y saber exactamente cuáles son los que de verdad pueden significar algo sospechoso, algo extraño, ¿no? De forma que se pueda contener a tiempo y puedes hacer una detección temprana. Y en el caso de que lamentablemente haya un incidente, lo que te permite es hacer un análisis forense, una investigación rebobinando la cinta. Es como si tú pudieras darle para atrás en la cinta de vídeo y ver qué es lo que ha ocurrido, ver por dónde ha ido esa amenaza, por dónde ha entrado el ataque, cuál ha sido el vector de ataque y qué es lo que ha ocurrido. ¿Para qué? Para poder hacer una remediación, para poder poner un parche, para poder hacer algo lo más rápidamente posible. Entonces aquí la parte fundamental es la priorización y luego también la rapidez en la hora de la respuesta, y eso es lo que te da el EDR. Es interesante decir que nuestro EDR se basa en el framework de Mitre ATT&CK, que es una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial en términos de recuperación de datos de amenazas avanzadas, ¿no? Y bueno, la idea de nuestro EDR es, por supuesto, dar todo ese tipo de información y luego, como hablábamos también al principio, ¿no? Intentar hacer la vida lo más sencilla posible a los departamentos de IT, y de ahí un poco
la forma de graficación que tenemos de nuestro EDR, de forma a ver las rutas por donde han ido accediendo, por cuáles han sido los vectores de ataque, por dónde ha ido lo que es el incidente, y luego también la propia consola da acciones que se pueden tomar, remediaciones, etc. Sin duda es algo que agradecerán, ¿no?, los departamentos de IT y de ciberseguridad, tener también un poco su tarea, su día a día más sencillo, ¿no? Pues con toda esta visibilidad y con estos datos, que ahora seguiremos hablando de esto, ¿no? Que puedan utilizar, que puedan tomar mejores decisiones en base a todos esos datos. El siguiente paso, Sergio, ya sería en la protección XDR, ¿no? El EDR extendido, que ofrece una visibilidad ampliada más allá del endpoint. ¿Cuáles serían sus características? Bueno, como bien dices, ya tenemos la protección y tenemos la visibilidad ampliada, ¿no? Esa global y lo que es el endpoint. Bueno, pues vámonos un pasito más allá. Vamos a decir, vamos a intentar coger y tener esa visibilidad también de qué ocurre en el resto de la organización, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo creo que con el XDR pasa lo que pasó hace unos años con el EDR, ¿no? Hay diferentes interpretaciones, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros que es el XDR? Nosotros tenemos un XDR nativo en el que los conectores los hemos desarrollado nosotros, y la idea es no solamente coger o tener fuentes de información y coger información de lo que está ocurriendo en otras partes de la organización y llevarlos a la consola y dejarlas ahí para que alguien lo tenga que analizar, sino también correlarlo todo en la consola y ayudar y automatizar en la medida de lo posible el trabajo de los analistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es decir, bueno, vámonos a ver qué es lo que ocurre en toda la parte de correo. Entonces, cojamos como fuente de información todo lo que es el correo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el acceso, en la identidad, es decir, cuando el usuario se está con sus credenciales, está intentando entrar a la organización, cómo lo está haciendo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre si tenemos, qué ocurre en la nube, si tenemos algo en la nube, vamos a coger información de ahí. Y por supuesto, vamos a ver qué está ocurriendo en dispositivos en los que yo no puedo meter un agente, como sí ocurre en el endpoint. Entonces vamos a analizar el tráfico de red para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado diferentes conectores. Uno para Office 365, para coger información no solo del correo, que también, pero también de SharePoint, de Teams, de OneDrive. Un conector que llamamos de identidad para el Active Directory, bien sea en on-premise, bien esté en Azure. Un conector también por si hay algo que el cliente tenga en Amazon Web Services, aunque estamos desarrollando también para otro tipo de nubes, y por supuesto el conector de red, como te decía, para ver un poco el tráfico de red y qué es lo que está ocurriendo mediante unas ondas. ¿Con esto qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos una detección y respuesta ampliada, en el sentido de que ya no solamente nos quedamos en el endpoint, sino obtenemos esas diferentes fuentes de información y con eso lo llevamos y lo correlamos todo dentro de nuestra consola para poder tener esa visibilidad completa de la organización y poder hacer una detección y una respuesta temprana. E incluso, por supuesto, también tener una investigación en el caso de que queramos hacer pues desde una búsqueda histórica más en profundidad o hasta irnos a hacer análisis directo en endpoints involucrados. Aquí es interesante destacar, por ejemplo, la parte del Incident Advisor. Es un reporte que lo que hace es... La idea muchas veces de lo que ocurre cuando tienes mucha información es cómo puede el ser humano asimilar toda esa información y cómo puede de ahí extraer el jugo y sacar y analizarlo, ¿vale? Entonces, la idea aquí es, aparte de automatizar en la medida de lo posible, es ayudar, como vengo de YouTube varias veces, ¿no? Ayudar a los departamentos de IT en la medida de lo posible. Entonces, este informe lo que hace que te muestra es, de la forma más amigable posible, un resumen del incidente, de lo que está ocurriendo, cuáles son las causas raíz, cuáles han sido los vectores de ataque, cuál ha sido el nivel de implicación o de afectación en los diferentes endpoints en la empresa, los highlights o los puntos más destacados en los que hay que hacer más foco, y luego también acciones sugeridas o remediaciones que se pueden tomar. Entonces es muy interesante porque ayuda mucho a la hora de lo que es hacer el análisis. Y luego también tenemos la parte de graficación, fundamental, ¿no? A la hora de visualmente ver qué es lo que ocurre, por dónde ha ido la ruta del ataque, los endpoints que han estado implicados. Entonces, la propia consola, aparte de esa graficación, que en mi opinión yo creo que es muy clarita y muy limpia de lo que está ocurriendo, te muestra
cuáles han sido los diferentes pasos de la cadena de ataque, e incluso también te da, pues, en función del endpoint, te va dando acciones que puedes tomar, remediaciones, automatizaciones, desde la propia, que puedes ejecutar desde la propia consola. Información clara, como decíamos, para que podamos tomar esas decisiones de una forma más sencilla, ¿no? Y Sergio, si queremos dar un paso más allá, hablamos ya de MDR, de servicios gestionados de DR, ¿en qué consiste y en qué se diferencia también de los anteriores? Bueno, pues efectivamente, seguimos subiendo, seguimos en un paso más. Entonces, hemos visto un montón de tecnologías, muchísima potencia, pero claro, todo eso hay que sacarle el jugo. Podemos automatizar ciertas cosas, pero al final siempre tiene que haber alguien que de verdad la analice. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo que hablábamos también al principio, hay muchas veces que hay empresas que no tienen los recursos necesarios, no pueden tener un SOC, no pueden tener un servicio en 24/7 porque al final es muy costoso para ellos, y no tienen el expertise para poder hacerlo. O hay empresas que sí que están ya dando pasitos en ese sentido, pero que no terminan de tener todos los servicios que les gustaría para poder eso, sacarle todo el jugo y toda la información a las herramientas. Entonces, bueno, pues para eso nosotros tenemos nuestro servicio MDR. Es un servicio gestionado de nuestras herramientas de DR y de XDR, proporcionada desde nuestro SOC por nuestros analistas en 24/7, pero que va mucho más allá de lo que es una pura monitorización en 24/7. Por supuesto la tiene, ¿no? Y ante cualquier incidente, cualquier alerta, cualquier cosa, por supuesto llamamos con el cliente. Pero al final es una delegación de la gestión, y entonces lo que hacemos es, pues desde el principio, se asigna un Security Account Manager a la organización, se hace una evaluación personalizada del cliente, en función también de la vertical en la que esté, se ven dónde están sus activos, cómo los tiene protegido, cuáles son los posibles vectores de ataque, los escenarios que hay, cómo se pueden proteger, se crea un modelo de amenazas específico del cliente y un playbook, un plan de acción en el caso de que haya algún tipo de incidencia, y luego de forma proactiva siempre alrededor lo que hay es un threat hunting específico con la idea de que al final la idea es que al cliente no se llegue ni a enterar de nada. Es decir, es pararlo y detectarlo todo antes de que ni siquiera se tenga que enterar, ¿no? Con el objetivo es al final, pues, como decíamos, que al final que nuestros clientes pues vivan pues un poquito más tranquilos. Sin duda, ¿no? La tranquilidad aquí es un aspecto fundamental y muy apreciado. Pues Sergio, el panorama que nos planteabas es muy complejo, pero hay tecnologías y hay soluciones, ¿no?, que se pueden implementar por capas para dar esa visibilidad ampliada, para detectar las amenazas, comportamientos anómalos, como nos decías, hacer más sencilla la vida a los departamentos de IT y aprovechando al máximo los recursos. Así que muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, Mónica. Por habernos explicado todo esto y compartir tanto con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.